No puedo decir con certeza si alguna vez a lo largo de nuestra vida a todos se nos enseñó cómo cuidar el agua, los animales y el planeta en general, pero sí te puedo asegurar de que a todos se nos olvidó por completo. El planeta es lo más importante, ya que sin él no existiría nada de todo lo que hoy conocemos, por eso es de suma importancia prestarle la atención que se merece a este tema. La ecología es aquella relación que se establece en los organismos y en el lugar en el que habitan, el cual suele ser complejo y tiene muchas características. Los organismos tienen una determinada adaptación a su entorno. La ecología estudia los niveles con mayor complejidad, como los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Esta suele recurrir también a varias disciplinas de las ciencias naturales, que en muchas ocasiones le responden a sus preguntas. Los organismos están en permanente contacto con su entorno, con sus condiciones físicas y químicas, que hacen dificultoso su empeño y determina que son capaces de sobrevivir a él. Están los factores abióticos, condiciones físicas y químicas, y los bióticos, que es la presencia de otros organismos. Se denomina deterioro ambiental a todo el daño y desequilibrio que los humanos provocamos en los ecosistemas para nuestro beneficio. Se termina considerando un mal necesario para obtener un cambio beneficioso que trae consigo el desarrollo y el progreso. Entre los grandes problemas de deterioro ambiental que enfrentamos en la actualidad se encuentran el incremento de la frecuencia de huracanes, tornados, tormentas intensas, sequías e inundaciones como consecuencia de los cambios de clima, la sobreexplotación de los mares y océanos junto con la contaminación de los mismos, el incremento de las enfermedades respiratorias en las grandes ciudades como resultado de la contaminación atmosférica, la falta de agua potable o de buena calidad que lleva a la muerte de miles de personas cada año, el aumento de cáncer de piel por el adelgazamiento de la capa de ozono, etc. Es importante resaltar que los efectos del deterioro ambiental no se limitan solo al ambiente en sentido estricto, produce efectos negativos en la salud humana, la economía y el bienestar social. Por si fuera poco, el deterioro ambiental también acarrea importantes problemáticas sociales y económicas para las naciones debido a la falta de alimento y al deterioro de las condiciones de vida de la población en general. El conjunto de elementos que el ser humano obtiene de la naturaleza y las múltiples funciones que desempeñan los ecosistemas naturales, proveyendo estabilidad climática, belleza paisajística, equilibrio ecológico, espacio de recreación, entre otras cosas, se los denomina servicios ambientales. Los servicios ambientales interactúan entre sí y dependen uno de otros. Los beneficios que proveen los servicios ambientales son evidentes para muchos, pero no obstante, es innegable que la mayoría de los seres humanos todavía no reconocen la importancia vital de estos beneficios, sino solo cuando estos han desaparecido o se encuentran sumamente dañados. Los recursos naturales son todos los elementos de la naturaleza que ayudan a los seres vivos en diferentes aspectos. Por ejemplo, los árboles aportan oxígeno al medio ambiente y este lo consumimos. Si lo vemos desde un punto de vista económico, los recursos naturales son totalmente necesarios para el ser humano, ya que contribuyen a nuestro bienestar y el desarrollo de distintas maneras. Se dividen en renovables y no renovables. Los renovables, aunque sean extraídos de la naturaleza, tienen la capacidad de reponerse a sí mismos de manera natural, aunque esta capacidad sea limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si extraemos más de lo que el planeta puede reponer, estos recursos podrían ser más limitados de lo que parecen. Por otro lado, los no renovables son aquellos que no tienen la capacidad de reponerse o lo hacen, pero a un ritmo demasiado lento. Muchas de las actividades productivas en las que se utilizan los recursos son actividad primaria, la agricultura, ganadería o la pesca, secundaria en las industrias, terciaria en servicios y cuaternaria en producción de bienes simbólicos. La obtención de los productos naturales puede hacerse de forma directa sin necesidad de transformar el ecosistema o bien transformándolo y utilizándolo para generar nuevos productos. Uno de los factores más importantes del deterioro es el aumento de la población humana, porque cada vez demanda más recursos de los ecosistemas y cuando mayor es el número, más presión ejerce sobre la naturaleza. El impacto que cause la población va a depender de sus costumbres en cuanto a la producción y el consumo de alimentos,
el uso de energía, agua y otras materias primas, es decir, de sus patrones de consumo, ya que distintos patrones producen diferentes tipos e intensidades de deterioro ambiental. El tercer factor es el uso de las tecnologías en la que reside el funcionamiento de la sociedad, tanto las tecnologías asociadas al uso y la extracción de recursos bióticos, como las industriales y las de uso doméstico. Y depende de si consumen mucha energía o poca, o de si son contaminantes o no. Y por último, el deterioro también depende del tipo de gobernabilidad, es decir, de las reglas que adopte la sociedad, las leyes y las normas que la rijan, así como las instituciones que se encarguen de las políticas ambientales y la manera de organización de todas las personas sobre su calidad de vida. Durante la mayor parte de la historia, el tamaño de la población humana fue relativamente constante. Uno de los acontecimientos que favoreció un aumento importante de la población humana fue la invención de la agricultura y la domesticación de animales hace aproximadamente 12.000 años. Esto permitió a la población humana crecer hasta llegar a unos 300 millones de habitantes cerca del siglo I, alrededor del año 1750 a unos 800 millones de habitantes. A partir de esa fecha, la tasa de crecimiento de la población empezó a aumentar a pasos agigantados hacia 1950, donde la población creció a unos 7.000 millones de habitantes. El aumento tuvo que ver con los avances de la medicina, la producción de alimentos y la energía que se dieron comienzos desde la Revolución Industrial. El tipo de crecimiento registrado en los últimos 130 años solo se presenta cuando hay una gran abundancia de recursos y las condiciones se mantienen constantes durante largos periodos. Hasta el momento, la humanidad ha generado una situación que parece corresponder a una disponibilidad ilimitada de recursos. Con el uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria pesada para arar, sembrar, regar y cosechar, se ha logrado que una hectárea de terreno produzca muchas más veces más de lo que producirían en condiciones menos tecnificadas. Lo mismo ha ocurrido con la producción de carne, leche y huevos y otros productos animales, cuyo crecimiento se acelera mediante la administración de hormonas y otras sustancias. Sin embargo, el abuso de estas tecnologías también genera problemas de deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente. Durante el siglo pasado, el crecimiento de la población en el planeta se ha estado expandiendo de manera muy rápida, siguiendo el patrón general de la población en los últimos 300 o 400 años, de modo exponencial, el cual principalmente se ha dado gracias a los avances de la medicina moderna. Si partimos de que los humanos y todas las especies animales del mundo se mantienen en una relación equilibrada con su medio, ya que toman ciertas cosas y el desecho de sus acciones vuelve al mundo, podemos concluir que al aumentar su número, aumentan las cosas que consumen y aumentan los desechos que generan, por lo cual estaríamos generando un mayor estrés al lugar en el que vivimos en el trabajo de degradación. Ahora bien, todo esto siempre y cuando los humanos siguiésemos los patrones de consumo naturales, es decir, que solo tomáramos de la tierra lo estrictamente necesario para nuestra supervivencia y poco más. Desde la invención de la moneda propiamente dicha y el avance de las transacciones y los muy anticuados trueques, se ha empezado a desarrollar el consumo no solo para satisfacer necesidades, sino también para satisfacer deseos de la gente. Generalmente, podríamos clasificar los deseos de la gente con abstracciones, como lo son el poder, el amor, la longevidad y la salud. Pero también, al seguir las tendencias y haber desarrollado ambientes densamente poblados, y haber dejado otros vacíos, hemos generado una serie de necesidades en la población que antes no existían. Las necesidades vinculadas a la liberación de estrés y de ansiedad. Esto último ha generado una industria que se abastece de la necesidad de consumir productos no fundamentales para la vida, la cual necesita generar necesidad de compra para así tener ventas, generar un mercado rentable y crecer. Es decir, si mi público no necesita el producto que yo vendo porque no es un producto realmente necesario para la vida humana, sino que es un producto que satisface la ausencia de otra cosa o en su defecto satisface un deseo interno de la persona, si yo no le genero la necesidad de compra, nunca me lo van a comprar y por ende nunca va a crecer mi negocio. Esta industria se basa enteramente en la psicología del hábito para su existencia y son quienes suelen tener las más caras y mejores campañas de publicidad. El hábito se genera haciendo que una persona tenga 4 cosas. Un detonante que lo haga recordar la necesidad de llevar la rutina a cabo. Por ejemplo, una canción. Una rutina, que son la serie de cosas que llevamos a cabo. Por ejemplo, tomar una Coca-Cola. Y una recompensa que genere liberación de dopamina en nuestros cerebros para hacernos sentir bien. Por ejemplo, luego de tomar la Coca-Cola, el azúcar. Por último, y no menos importante, debe lograrse generar un deseo mayor que nos haga seguir llevando esa rutina a cabo sin importar qué. En el caso de la Coca-Cola, podríamos decir que el deseo de tomar Coca-Cola, en su momento, estaba asociado a los componentes adictivos que tenía la misma. Entonces, si por ejemplo nosotros asociamos una canción a Coca-Cola y cada vez que escuchamos esa canción nos dan ganas de tomar Coca-Cola,
nos vamos a ir a comprar una Coca-Cola para tomarnos la Coca-Cola, y esa Coca-Cola nos va a generar un efecto placentero en el cerebro que a su vez va a lograr que sigamos deseando Coca-Cola inconscientemente. Todo esto pasa en nuestro cerebro sin que nosotros pensemos. Es así que se genera un mercado de consumo para una serie de productos que en su mayoría no son fabricados de manera amigable con el medio ambiente, y no solo eso, sino que los mismos tardan mucho tiempo en degradarse o no se degradan en lo absoluto, o en su defecto, como la Coca-Cola, no son sanos para la salud. Al generarse un mercado sobre la satisfacción instantánea de los deseos, es decir, la necesidad de los cerebros de la gente de liberar dopamina todo el tiempo porque se encuentran estresados en sus ambientes de trabajo, de vivienda o de lo que sea, la gente ha empezado a gastar grandes sumas de dinero de forma desmesurada sin verdadera necesidad, lo cual ha fomentado este mercado en gran medida y nos ha hecho dejar de lado la afección ambiental en la búsqueda del aumento de producción. Además, desde el desarrollo de la corriente alterna, que hizo posible la distribución y adquisición de energía para la mayoría de la población mundial, ha crecido también el uso y consumo de energía eléctrica, la cual desempeña su papel pura y exclusivamente en el mercado de que estábamos hablando. Es decir, los seres humanos verdaderamente para vivir no necesitamos la energía eléctrica. Si yo te corto la luz, vos vas a seguir vivo, podés seguir cocinando con una hornalla a gas, podés seguir hablando con gente, podés seguir reproduciéndote, podés seguir muriéndote tranquilamente, podés seguir haciendo todo lo fundamental para la vida. Y es más, podés tener una vida plena, porque también podés escribir, podés leer, podés hacer un montón de cosas. Pero la corriente eléctrica hace todo más fácil, lo cual nos produce satisfacción más rápido, lo cual fomenta el consumo de la misma. Y por ende, es la mayor fuente de contaminación a nivel mundial, porque es el mercado más explotado, como estábamos diciendo. Principalmente porque su mayoría no se obtiene de recursos renovables, la corriente eléctrica. E incluso cuando se logra obtener de los mismos, generamos desorden ambiental en el desarrollo de dichos métodos. Los dos métodos más conocidos para generar energía eléctrica renovable, que podrían hacer una diferencia significativa en su consumo, son la energía solar y la energía hídrica de embalse. El proceso de creación de una célula en un panel solar es altamente contaminante y requiere de materiales muy tóxicos para el medio ambiente. Mientras tanto, la energía hídrica, si bien parece ser más viable y limpia, es una gran responsable de inundaciones a nivel global y también por consecuencia, el mal manejo de las mismas suele matar grandes cantidades de fauna marina o de fauna subacuática en su defecto. Por no mencionar que al desviar el agua de su cauce natural, estamos dejando más seco al lugar donde la misma debería encontrarse. Es decir, si yo hago una represa en un lugar, el lugar anterior va a estar más inundado y el lugar posterior va a estar más seco, ya que voy a modificar el ecosistema. Aún utilizando un recurso renovable para generar energía, que es el agua, que vuelve a subir sola todo el tiempo, estamos modificando grandes ecosistemas. Ante esto, se ha empezado a tomar posturas ecológicamente amigables en la producción industrial, que se pueden o bien orientar a que la fabricación de un producto genere menos impacto en la sociedad, o que el mismo se degrade más fácilmente, o ambas. Esta última postura se encuentra con la desventaja de ser en general sustancialmente más cara o consumidora de tiempo, lo cual deriva en un producto final más caro y en que la gente no lo compre. Para prevenir estas cosas, se debería educar a la gente sobre tres pilares principales: reducir el consumo, reusar los productos y reciclar los desechos. Sobre el primer pilar se debería hacer particular hincapié, es decir, sobre reducir el consumo, ya que la población mundial compra y demanda productos que no siempre son de calidad. Entonces se debería hacer que la gente compre y demande productos de calidad que beneficien su salud y no la perjudiquen, y que se produzcan a través de métodos ecológicamente sostenibles y no contaminantes. Es decir, es mejor tomar una botella de agua que una de Coca-Cola. No compres Coca-Cola. Es mejor para tu organismo y mejor para el medio ambiente. Además, deberíamos hacer hincapié en educar a la gente en cómo funcionan sus cerebros, cómo hacen en el mercado para utilizar dichas características a su favor y cómo darse cuenta si realmente están en la necesidad de un producto o solo lo desean para satisfacción inmediata. Es decir, en algún momento de la educación tendríamos que hacer que los chicos se dieran cuenta realmente de cuándo alguien los quiere convencer de comprar algo que no necesitan y cuándo realmente van a usar o necesitar algo. Porque no es lo mismo que una persona que se dedica, no sé, por ejemplo, a diseñar videojuegos, tenga una computadora de 150.000 pesos en su casa, a que una persona que juega 2 horas por semana tenga una computadora de 150.000 pesos en su casa. Sin embargo, hay gente que la tiene. Todo esto recordando que por cada compra que hacemos nos afectamos tanto a nosotros como al medio ambiente. En este siglo tenemos la enorme responsabilidad de reorganizar los patrones de consumo económicos a nivel mundial hacia una industria sustentable y sana para los seres humanos, lo que nos llevaría a una vida en mayor equilibrio con nuestro planeta y con nosotros mismos. Empecemos definiendo qué es tecnología. Se considera como tecnología o tecnológica a cualquier proceso o producto que facilita un área del desarrollo o vida humana. Por ejemplo, si nosotros tomáramos en cuenta una máquina en una fábrica que envasa productos,
esa máquina lo que está haciendo es realizando el trabajo de varias personas en menos tiempo y en menor superficie. Por ende, nos está dando una mayor cantidad de productos en menos tiempo y está facilitando el proceso. O, por poner un ejemplo más simple, una bicicleta. Una bicicleta es tecnológica porque es un aparato que solamente con la energía de nuestras piernas logra impulsarnos mucho más lejos que ellas y hacer que viajemos más rápido de un punto A a un punto B sin la necesidad de algo adicional. A lo largo de los últimos años se han desarrollado varias tecnologías para facilitar distintos procesos tanto de la vida cotidiana como de la producción en masa. Para entender cómo la tecnología afecta al medio ambiente, primero deberíamos asimilar dos términos de ingeniería, los cuales explican cómo y por qué se eligen nuevas tecnologías que reemplacen a las anteriores. Una nueva tecnología se evalúa como reemplazo de una anterior bajo dos términos: eficacia y eficiencia. Ahora bien, para el común de la población, estos términos pueden ser iguales, es decir, sinónimos, pero nada más lejos de la realidad. Se dice que un método es más eficaz que otro cuando se puede llevar a cabo en menos tiempo y entregar un producto de igual o mejor calidad. Mientras tanto, se dice que un método es más eficiente cuando el mismo se puede llevar a cabo con menos cantidad de energía y entregar el mismo producto o mejor, no necesariamente en menos tiempo. Es decir, si yo tengo un reloj y lo quiero hacer de forma eficaz, el reloj tiene que salir en la menor cantidad de tiempo posible de mi planta listo para la venta. En cambio, si lo quiero hacer de forma eficiente, tengo que gastar la menor cantidad de energía posible en la producción de ese reloj. Frente a esto nos encontramos en una dicotomía. Una empresa puede llevar a cabo un método muy efectivo, pero no muy eficiente. Es decir, puede hacer un método muy rápido, pero que gaste mucha energía. Porque los métodos más rápidos son más redituables, ya que le dan más producto a la empresa y más posibilidad de venta. En base a esto nos damos cuenta de que las empresas a nivel mundial podrían reducir drásticamente su consumo de energía primario utilizando procesos eficientes y así contaminar menos. Además de estos, que son los que principalmente influyen en el consumo de energía, están los productos novedosos, que en el momento que se desarrollan y salen al mercado, no tienen otro producto que los reemplace en dicho lugar, por lo cual se pasan por alto sus defectos y se lo lanza al mercado para generar grandes ganancias. Un ejemplo claro de esto pueden ser las luces de bajo consumo, las cuales en su momento se lanzaron como reemplazo de la lámpara convencional. Las luces de bajo consumo tienen varios defectos, entre los cuales están que funcionan con mercurio gaseoso en el interior, y por ende si se rompen tenemos que abandonar aproximadamente por 30 minutos el ambiente y dejarlo ventilado. Además de esto, las luces de bajo consumo expulsan radiaciones nocivas para los humanos y se las recomienda tener por lo menos a 2 metros de la cabeza. Y por último, como la luz funciona por arco eléctrico, en verdad no está prendida, sino que está prendiéndose y apagándose constantemente 120 veces por minuto, lo cual hace que sea muy cansadora para la lectura. En su momento, nadie nos dijo nada de todo esto y nos vendieron a las luces de bajo consumo como muy buenas. Otro gran defecto de las luces de bajo consumo: pierden gran cantidad de luminosidad durante su vida útil. Es decir, si yo tengo una luz de bajo consumo con 2 años, ilumina mucho menos que una nueva. En un caso B, un producto nuevo que sale al mercado es mejor en algunos aspectos que otro producto presente en el mismo, pero igual o inferior en otros. Por ejemplo, siguiendo el anterior, la luz de LED es mejor que la luz de bajo consumo y por eso con el tiempo la fue reemplazando. Además, hoy en día la luz de LED se puede conseguir a un precio mucho más accesible que en el momento que salió. Es una luz que es mucho menos cansadora para leer, durante su vida útil mantiene más del 90% de su luminosidad y además de eso no genera radiaciones nocivas. En este caso, suelen ser productos los cuales se invierte mucho tiempo para su desarrollo. Dando también ejemplos de productos que son dañinos para el medio ambiente, podemos dar el caso de los aerosoles basados en clorofluoruros de carbono, los cuales estuvieron muchos años en circulación en el mercado, habiendo varias alternativas presentes y eran altamente dañinos para la capa de ozono. Otro caso más conocido dentro de la industria es el PCB, bifenilo policlorado, que se utilizó en diversos sistemas de refrigeración, pero especialmente en sistemas pasivos para transformadores de distribución eléctrica. Este refrigerante es altamente tóxico para el medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, se lo utilizó muchos años hasta que se empezaron a ver varias muertes humanas por su derrame. Es decir, que si alguien pasaba cerca de
este refrigerante y él mismo estaba goteando de un transformador, la persona se podía morir por pocas gotas. De igual forma que mencionado anteriormente, se debería concientizar más a la gente de todos los procesos llevados a cabo para fabricar un producto, del impacto que dicho producto puede tener en su salud y en la del medio ambiente, y en cómo va a relacionarse con el medio una vez que lo desechemos. La gobernabilidad tiene que ver con el conjunto de reglas formales e informales que determinan la manera en la que los seres humanos hacemos uso de los ecosistemas. El concepto de gobernabilidad del sector ambiental reconoce que el gobierno de un país no es el único sector que debe responsabilizarse de la gestión y el manejo de los problemas ambientales. A lo largo del tiempo, la Tierra cambió drásticamente. Por ejemplo, regiones que hoy poseen climas templados antes tenían climas tropicales, y áreas donde la precipitación es abundante fueron más secas en el pasado. Los grandes cambios climáticos ocurridos en todo el mundo a lo largo de cientos o miles de años dejaron huellas sobre paisajes y la distribución de los organismos. Pero también hay fenómenos que se producen en periodos más cortos de tiempo. La atmósfera es una capa de gases de 700 a 1200 kilómetros de espesor que envuelve la Tierra. Está formada por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% restante de vapor de agua, metano, dióxido de carbono y otros gases. Al estado promedio de la atmósfera, en un lugar particular se lo conoce como clima, y al estado de la atmósfera, en un momento dado, en un lugar de la Tierra, es el tiempo. Hay 9 atributos que definen el clima de un lugar. Estos son la temperatura y la humedad del aire, la precipitación, la dirección y fuerza del viento, la presión atmosférica, la nubosidad, la radiación solar y la visibilidad a través del aire. La temperatura mide la intensidad de calor que emite un cuerpo y se relaciona en cierta medida con la radiación solar. La precipitación es la cantidad de agua que cae sobre una superficie de la Tierra. Por otro lado, la humedad del aire es la cantidad de vapor de la atmósfera y la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. El clima, como el estado, cambian constantemente, pero a diferentes escalas temporales. Algunas son partes de un patrón de comportamiento, por ende son predecibles, y otras no tanto, como la temporada de lluvias. Estas afectan las actividades humanas y a todos los organismos del planeta. Uno es el fenómeno del Niño o la oscilación del sur. Las costas de América del Sur suelen identificarse por las frías aguas de la corriente del Humboldt, y allí aflora a la superficie llevando una enorme cantidad de nutrientes que recoge el fondo. Pero cuando ocurre dicho fenómeno, disminuye la fuerza de los vientos alisios que corren sobre el Pacífico tropical, de forma que la corriente ecuatorial que se desplaza de este a oeste a la altura del Ecuador pierde fuerza. Al perder fuerza, la corriente ecuatorial, esta regresa debido a la pequeña diferencia en el nivel de la superficie del océano que hay entre el sureste asiático, que es un poco más alta, y la de América del Sur, que es más baja. Esto hace que las costas sudamericanas sean aguas mucho más cálidas de lo habitual, provocando fuertes lluvias, en regiones donde normalmente casi no llueve, teniendo repercusiones en áreas más allá. En resumen, el clima de la Tierra se encuentra en constante cambio, y a lo largo de la historia, nuestro planeta ha pasado por épocas de enfriamiento y de calentamiento. Ahora se habla de una nueva época de cambio, la cual consiste en el aumento de la temperatura, pero esto no se trata de un fenómeno natural, sino provocado por el hombre, con la quema de combustibles fósiles y vegetación y la emisión de sustancias contaminantes en la atmósfera. La capa de ozono se encuentra ubicada en las partes más altas de la atmósfera, en la estratosfera, a 20 y 40 kilómetros por encima de la corteza terrestre. Se considera muy importante para el desarrollo de la vida, ya que es capaz de absorber los rayos ultravioletas del sol que causan daño a los organismos. El ser humano, con la producción de sustancias químicas, provocan que la capa se vaya adelgazando, así incrementando la radiación de los rayos.
Es un proceso en el cual zonas del planeta que no tenían características desérticas comienzan a adquirirlas por consecuencia de la pérdida de vegetación natural y erosión del suelo. Es un fenómeno causado por el ser humano, producido por el cambio climático. El proceso se hace que se pierda la fertilidad de las tierras. No todos los desiertos existentes están relacionados con el proceso de desertificación. Los desiertos son ecosistemas que suelen presentarse naturalmente en áreas secas del planeta y los organismos que lo habitan se adaptan a las condiciones que éste presente. Pero por otro lado, la desertificación sí es un proceso causado por el hombre. Es un problema mundial, afecta a muchos países y provoca la desaparición de especies. Alrededor del 40% de la superficie mundial se encuentra desertificada. La desertificación es un proceso antropogénico, es decir, que tiene efectos producidos por la explotación del ser humano de los recursos, como la agricultura, la tala de árboles, incendios, deforestación. El suelo es la base de producción de los alimentos y si se continúa con la degradación de este, se podrían agudizar los problemas de hambre, malnutrición, pobreza, migraciones y se podría desatar una severa crisis mundial si no se comprende esta problemática. Factores como el cambio de uso del suelo, sobreexplotación, introducción de especies tóxicas, contaminación y cambio climático hacen que los ecosistemas de a poco vayan desapareciendo y provocando como mayor medida la extinción de especies. La mayoría de las desapariciones se producen por la actividad humana, como la recolección de leña o sobreexplotación de otros recursos, por ejemplo, los incendios forestales para actividades agropecuarias, la pesca como deporte, entre otros. Muchas formas en las que se manifiesta el deterioro ambiental se perciben en una escala local, que es más parecida a la escala en la que llevamos a cabo nuestra vida cotidiana. Entre las manifestaciones, las más importantes son la deforestación, la pérdida de suelo, los problemas del uso del agua y la contaminación. La deforestación consiste en la remoción de toda la cubierta vegetal natural de una localidad o región. Actualmente se estima que un 40% de la superficie terrestre está deforestada y esta aumenta cada año. Se identificaron muchas causas de deforestación: el incremento de la población humana, aceleración en la explotación de los recursos, incremento en las áreas de distribución de la población, uso del sistema productivo y tecnologías inadecuadas, incendios forestales. La más importante es la expansión de la agricultura y la ganadería. En todo el mundo, la agricultura ocupa 20 millones de kilómetros cuadrados, equivale más o menos a la superficie de América Latina, y la ganadería 35 millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que el ser humano transformó más del 40% de la superficie para dedicarla a actividades agropecuarias, desplazando los ecosistemas naturales. La pérdida de la capa del suelo fértil preocupa principalmente a las actividades agropecuarias que la requieren para su efectividad y productividad, como también el incremento de la población, la urbanización, mayor infraestructura, etc. La capa se pierde por el fenómeno de erosión producido por el agua, erosión hídrica, que deposita lo que arrastra en el mar, y el viento, como erosión eólica, transportándolos a otro lugar. La vegetación de los suelos es un importante factor para amortiguar la erosión y también le dan una alta estabilidad a la matriz del suelo. El problema de esto es que muchos la eliminan para preparar el suelo para sus cultivos y hacen que lo nuevo que se produzca sea menos efectivo que las primitivas. El agua como recurso en los seres humanos es fundamental. Dependemos del acceso al agua. Esta se utiliza en el consumo directo y también para la manutención de actividades agrícolas y ganaderas, para la industria, generación de energías y un sinfín de actividades. El 70% de la superficie de la Tierra se encuentra compuesta por agua, el resto se le atribuye a los continentes. Alguien con estos datos podría pensar que la disponibilidad de agua es infinita, pero esto no es así. Solo el 2,5% del agua del planeta es apta para el consumo humano, lo que es un enorme limitante. La demanda del agua a lo largo de los años creció considerablemente. En los últimos 100 años pasó de 80 kilómetros cúbicos a 6.000 kilómetros cúbicos por año. En la actualidad se consumen 43.000 kilómetros cúbicos por año. En consecuencia, la cantidad de agua disponible por habitante es una tercera parte de la que se tenía en 1970,
muchos países ya sufren la escasez del agua. Si esto no cambia, se supone que para 2025, 2/3 partes de la población mundial vivirán en países con recursos hídricos insuficientes. Argentina está en los países, junto a Canadá y Brasil, con mayor disponibilidad promedio de agua. Esta agua no se distribuye de manera homogénea, ni en espacio ni en tiempo. La desigualdad de su distribución en las diferentes regiones del mundo hace que haya diferencias muy marcadas tanto en los continentes como entre naciones, habiendo así regiones con abundante cantidad de agua y regiones con escasez de ella. La mayor parte del agua en la vida humana se destina a tareas como agricultura, ganadería, consumo humano y en las industrias. El uso que se le da a esta en la agricultura es muy ineficiente, ya que del 83% se desperdicia un 55% por los sistemas de riego poco funcionales u obsoletos. La contaminación del agua y la disminución de disponibilidad por habitante pueden causar problemas de salud en casi todos los países, limitan el desarrollo económico y agrícola y producen daños irreversibles al ecosistema. 4 de cada 10 personas en el mundo usan agua contaminada para beber. Las causas del agua contaminada es la utilización de ella para el transporte de desechos, la utilización de plaguicidas, fertilizantes, metales pesados cerca de ríos y lagos. Todo esto termina en el océano, donde los ríos desembocan, llevando así todos estos desechos con ella. El suelo se trata de un componente ecosistémico de gran importancia, pues es la fuente de minerales y alimentos, además de que desempeña un papel como filtrador de agua. En un sistema ecológico bien conservado, el suelo se renueva constantemente. El proceso de formación del suelo involucra la desintegración de rocas en fragmentos más pequeños, así como la descomposición de la materia orgánica proveniente de los seres vivos. Sin embargo, debido al largo tiempo que lleva su formación y en caso de alteración al tiempo que lleva a recuperarse, se le ha comenzado a reconocer como un recurso natural no renovable en la escala humana de tiempo. La contaminación es la consecuencia dañina para el medio ambiente del constante desecho de tóxicos como químicos, organismos patógenos, también el ruido y la iluminación artificial. Todo contribuye a que el ecosistema se vea afectado y se deteriore. Estos, al alcanzar cierto nivel, pueden alterar las condiciones originales de los ecosistemas y dañar a los organismos. Muchas de las sustancias químicas que se consideran contaminantes están de forma natural en la biosfera. El efecto tóxico de estas sustancias ocurre cuando éstas se encuentran en grandes cantidades. Es decir, los humanos producimos tal cantidad que el ecosistema no puede absorberlo ni modificarlo. Un ejemplo de un contaminante es el isótopo radioactivo cesio-137, emitido como resultado de pruebas nucleares de algunos países llevan a cabo. Es absorbido por los liquenes de los bosques boreales de América del Norte. Los alces consumen estos liquenes y lo incorporan en sus tejidos. Esos animales son cazados por los esquimales para comerlos y se contaminan con este isótopo, desarrollando así enfermedades que décadas atrás no habían. Otro ejemplo es el insecticida DDT. Las avionetas lo esparcen para controlar las plagas en los campos, pero solo el 50% llega al suelo. El resto se mueve con el aire y llega a los ríos, mares y océanos. Las algas lo absorben y los fitoplancton, luego los zooplancton, los peces, las aves, delfines, focas y otros. Esto termina en sus tejidos y luego pasa a las personas, las cuales consumen estos seres vivos. La clasificación de los contaminantes tiene varias formas de clasificarse. Una de ellas es por naturaleza, en químicos, físicos y biológicos. Los primeros son todas las sustancias químicas que, en cierta concentración, causan daño a los organismos. Los físicos son aquellos que alteran de manera nociva las condiciones físicas del ambiente. Ejemplo, los contaminantes térmicos que alteran la temperatura y los auditivos, visuales y luminosos. Los biológicos son los microorganismos que afectan la calidad del agua, del aire y de los alimentos. Ejemplo, los virus y las bacterias. También se clasifican por su origen, natural y artificial. Los primeros están fuera de la creación humana. Son producidos por el planeta como las erupciones volcánicas que liberan a la atmósfera dióxido de carbono, cenizas, sulfuro, nitrógeno, monóxido de carbono y demás. Los artificiales son todos aquellos que se originan por la actividad humana, como las industrias, transportes, agricultura, ganadería, construcciones, etc. Los contaminantes más importantes de la actividad humana son plástico, detergente, insecticidas, desechos industriales y domésticos. Además, estos se producen en grandes cantidades y su acumulación es abismal. La última clasificación de los contaminantes es sólido, líquido y gaseoso. En los gaseosos
Los más importantes son el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de azufre, metano, etc. Varios de estos se han agrupado bajo el nombre gases de efecto invernadero, porque contribuyen al calentamiento de la atmósfera. Entre los contaminantes líquidos se encuentran las aguas residuales, aceites, solventes, petróleo y sus derivados. En los sólidos encontramos el vidrio, plástico y metales pesados, los cuales algunos son radioactivos. El petróleo es el resultado de una reacción química producida por la erosión de materias orgánicas a lo largo de miles de años. Se necesitan condiciones de alta presión para que el mismo se forme, por lo cual suele estar presente a mucha profundidad terrestre y o marítima. Además de que se den en un fósil, las condiciones para que se produzca petróleo es realmente poco común, por lo cual no se lo suele encontrar presente en todos lados, sino que está en lugares aislados del planeta. El mismo está compuesto por una serie de hidrocarburos y en menor medida azufre, nitrógeno y oxígeno. Es actualmente el mayor proveedor de combustibles a nivel mundial para todo tipo de reacciones de combustión. De él se destilan todos o casi todos los combustibles conocidos. Pero además, la industria no nos hizo solamente dependientes del petróleo para la combustión, sino que también nos hizo dependientes del petróleo para toda una serie de productos, los cuales podemos pasar a mencionar, que son los gases combustibles, los lubricantes, las ceras que se usan para envasado, las parafinas que se usan en las velas. La mayoría de los polímeros son derivados del petróleo, lo que incluye el cloruro de polivinilo, el PVC, plásticos, pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes, insecticidas, cauchos artificiales, poliéster y polietileno. Cabe mencionar que cuando nos referimos a polímeros, nos referimos a la mayoría de los plásticos desarrollados en la actualidad. Es decir, los polímeros incluyen dentro de ellos a los plásticos. Detergentes, thinner, azufre, brea, asfalto, coque de petróleo, que es lo que se usa para hacer electrodos, y petroquímicos, que son los productos que derivan en monómeros y más tarde se polimerizan. En el día de la fecha, si bien se han encontrado varias alternativas para el petróleo, la mayoría suelen ser de mayor cantidad de inversión y por ende las empresas no suelen optar por las mismas. Por ende, no las llegamos a ver en gran cantidad de producción. Por ejemplo, el biodiesel. La quema de los combustibles que acabamos de mencionar libera a la atmósfera dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos de plomo, aunque este último en realidad se agrega para mejorar el rendimiento de los motores. Además, favorece la producción de ozono en las capas bajas de la atmósfera. Este gas, si bien no es nocivo para el medio ambiente, sí es alérgico para los seres humanos y como tiene un alto peso molecular, nunca suele subir hasta la capa de ozono. Podemos finalmente concluir que nuestro mercado actual se encuentra altamente dependiente de este hidrocarburo. Empresas diversas, con poca fuerza económica a nivel internacional, están tratando de cambiar el mercado sin éxito. De esas empresas se destaca Tesla Incorporated, una empresa que comenzó haciendo autos eléctricos hace 10 años o más y para no fracasar en su intento de hacer accesible la movilidad eléctrica, empezaron haciendo un auto de lujos para pocos que no llamara la atención de las multinacionales e intentaran destruirla. Podemos destacar también que, si bien a nivel mundial se han desarrollado varios proyectos viables para reemplazar a los automóviles, como por ejemplo un auto que funciona dividiendo el hidrógeno que hay presente en el agua salada mediante electrólisis y aprovechándolo en una reacción química que genera electricidad, ese auto nunca llegó al mercado y probablemente no llegue al mercado en varios años. La empresa que estamos mencionando se centró en lo que podía llegar a ser posible con un gran impulso y una gran inversión. Al cabo de los años, la empresa ha ido fabricando modelos con baterías de mayor autonomía y cada vez menor coste. Es decir, si empezaron con un auto de $500.000, 3 años después hicieron un auto de $140.000 y 3 años después hicieron un auto de $80.000. Entonces estaban bajando todo el tiempo el coste promedio de los autos eléctricos y estaban subiendo su rendimiento hasta hacerlos parejos con los autos a combustión. Con el tiempo, la empresa ha logrado fabricar el Tesla Model 3, que es el primer auto que se considera en el promedio de gasto que puede tener una persona de clase media en un país desarrollado, es decir, aproximadamente entre $40 y $46.000. Este auto tiene una autonomía aproximada de 600 kilómetros, dependiendo de cómo se lo utilice, que puede adquirir hoy en las principales potencias del mundo. La empresa además, en cada país que desembarca, antes de empezar a vender autos,
se dedica a instalar supercargadores para que sus autos puedan ser recargados a la misma o una velocidad parecida que un auto a nafta, que si bien no llegan a tanto, podríamos recargar por completo un auto en menos de una hora, lo cual es un avance enorme para la industria de los autos eléctricos. Para terminar, podemos mencionar que la empresa ha desarrollado unas celdas solares condensadas que parecen tejas, cuales se pueden usar para construir techos y que son altamente resistentes, y combinando estas con 2 o 3 baterías, dependiendo del gasto que hagamos, pueden hacer una casa que la mayoría del tiempo funcione al 100% con energía solar. Todo esto obviamente depende de la superficie de la casa debajo del techo, es decir, si tenemos una casa de un piso y hacemos el techo de esa casa, no va a rendir lo mismo nuestro panel solar que si tenemos una casa de 2 pisos con la misma cantidad de techo. Ante este gran avance que han hecho, que habíamos mencionado del auto, varias empresas a nivel mundial, por ejemplo Jaguar, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota y demás, están tratando de alcanzar a la marca en su logro, que es hacer un auto eléctrico accesible para todo el mundo y con una autonomía decente. Los Tesla, sobre todo, están teniendo un gran éxito en Europa, que es un mercado en el cual se resalta particularmente la importancia de que un producto sea ecológico. Además de que en Europa se pagan mayor cantidad de impuestos por un auto antiguo, y a la hora de comprar un auto moderno, el gobierno puede hasta llegar a dar una subvención. Ahora, la misión de la empresa es crear un vehículo aún más accesible que el anterior, para que pueda ser consumido a nivel mundial. Podríamos decir un vehículo de entre 20 y 30 mil dólares. Aunque la fabricación de las baterías de los autos es contaminante, si tenemos en cuenta los datos, aproximadamente estamos contaminando 5 veces menos al usar un auto eléctrico que al usar un auto con combustión. Las industrias emiten una serie de contaminantes que se integran en la atmósfera, muchos de ellos derivados de la quema de combustibles, pero hay otros contaminantes gaseosos derivados de las actividades industriales. Las fábricas de refrigeradores y de componentes electrónicos liberan al ambiente CFC, es decir, clorofluoruros de carbono, metales pesados, plomo y mercurio, ácidos concentrados, solventes, yodos y aguas residuales. En particular, los clorofluoruros de carbono son muy contaminantes porque destruyen paulatinamente la capa de ozono que protege a nuestro planeta de los rayos ultravioletas. Las industrias textiles utilizan tinturas y productos para el tratamiento y el embellecimiento de la tela, que sin un plan especial para desecho pueden generar un gran impacto ambiental. La industria papelera genera gran cantidad de contaminación en ríos y en los lugares cercanos con agua a los que se posa, ya que la misma es utilizada en la limpieza y en el acondicionamiento del papel, y las partes que quedan de mala calidad se desechan. En cuanto a la industria siderúrgica, la misma utiliza varios químicos en el tratamiento de metales, por no mencionar que utiliza grandes cantidades de agua en enfriar sus productos y la expulsa al medio ambiente mucho más caliente que cuando entra a la fábrica, contribuyendo en gran medida al calentamiento global, ya que el agua es uno de los elementos con más inercia térmica del universo, es decir, que el agua se resiste mucho a que la calentemos y la enfriemos. Por ende, si yo uso agua para refrigerar algo, que es lo más conveniente, y después la largo caliente al medio ambiente, esa agua está contribuyendo al calentamiento global por más que no esté contaminada. La industria minera además es una de las que más deforma el ecosistema en el que funciona. No solo se desarrolla en estos días la minería a cielo abierto, que consiste en dinamitar o generar una enorme perforación en una montaña para prescindir de las clásicas y anticuadas excavaciones de tipo cueva, sino que además los químicos que se utilizan para separar la tierra y los distintos desechos de los minerales extraídos están entre los más contaminantes, y esos desechos suelen soltarse en manantiales o aguas cercanas. Para terminar, las enormes maquinarias de la industria minera suelen generar unas emisiones desconmesuradas por su tamaño y porque en su mayoría utilizan fuel oil de combustible, uno de los destilados más pesados del petróleo y por ende de los más contaminantes. Este tiene gran contenido de sólidos e impurezas entre otros. Ante todos estos datos, siempre debemos recordar que la mayor cantidad de contaminación a nivel mundial se da a nivel industrial, especialmente con la generación de energía, ya que para generar las inconmensurables cantidades de energía que las casas y las fábricas utilizan a diario, se utilizan aproximadamente un 80% de energías no renovables a nivel mundial. En especial China y Estados Unidos generan aproximadamente un 54% de su energía con carbón mineral, probablemente el método más contaminante a nivel mundial, por lo cual ninguno de los dos países ha firmado el Acuerdo de Kioto. El Acuerdo de Kioto es un acuerdo que se hizo hace unos cuantos años
entre todos los países del mundo para lograr menos emisiones a nivel internacional. En particular, Argentina obtiene un 20% de energía nuclear, un 40% de energía térmica convencional, un 30% de energía hídrica y el 10% restante de fuentes alternativas como eólica y solar. En la Argentina, el monocultivo de soja, debido a su alta rentabilidad económica, puede ser un gran problema a mediano o a largo plazo, conspirando gravemente con la economía argentina, pero fundamentalmente agravando el problema medioambiental. Alrededor del mundo, grandes extensiones de tierra son dedicadas al cultivo de productos agrícolas. A menudo usan pesticidas, herbicidas, fertilizantes que contaminan el suelo, el aire y el agua. Como los cultivos de arroz, emiten gases de efecto invernadero porque son sembrados en zonas que se inundan para ese propósito. La descomposición de la materia orgánica acelera zonas inundadas y con esto también la producción del metano. Además, liberan sustancias químicas como producto de las actividades agrícolas. Algunos cultivos favorecen a la emisión de los gases que tienen efectos nocivos. Por otro lado, el cultivo de leguminosas, principalmente la soja, que se asocian con microorganismos fijadores de nitrógeno en el suelo. El exceso de nitrógeno actúa como un fuerte contaminante, ya que los ecosistemas naturales tienen condiciones de muy poca disponibilidad de este elemento. Esto genera la acidificación de los suelos, reduce la fertilidad por la reducción de la disponibilidad de calcio, potasio y magnesio, disminuyendo así la diversidad de plantas en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Reduce la calidad del agua superficial y subterránea, y esta ya no puede ser consumida por los humanos, ya que el agua rica en nitrógeno produce daño cerebral y muerte en niños pequeños, y también disminuye la oxigenación, una de las causas de las muertes de muchos peces en los ecosistemas. Las vacas, cabras, ovejas, cerdos, de los que derivan muchos productos para alimentarse, necesitan grandes áreas de pastizales y de tierras en los que se cultivan productos forrajeros. Para aumentar la productividad de estos cultivos, es común el uso de fertilizantes y de pesticidas. Por otro lado, el ganado produce grandes cantidades de orina y de excremento, que aumentan la concentración de nutrientes en el suelo. Estos, en grandes concentraciones, resultan nocivos para los ecosistemas. Además de esto, el ganado produce grandes cantidades de metano, que es un producto natural de la digestión de las vacas que se libera a través de la boca en forma de eructo o a través del ano en forma de flatulencia. Hacia 1970 se calculó que 1.200 millones de vacas que habitaron en todo el planeta produjeron 16.000 millones de toneladas de metano, lo cual presentó un 30% del total de emisiones de ese gas en todo el año. La vida diaria en nuestros hogares genera altas contaminaciones como la quema de combustibles, consumo y desecho de textiles, aparatos electrónicos, pilas, baterías, papel, cartón, insecticidas y plásticos. El desecho de jabones y detergentes que se depositan en el mar o ríos contaminan los alimentos que también consumimos. Ya que poseemos una industria altamente dependiente del petróleo, como hemos indicado hace unos instantes, esta industria suele centrarse en la mayoría de los casos en métodos de extracción efectivos, pero contaminantes y sobre todo siempre buscando el mayor beneficio posible. Esto, en consecuencia, produce que haya varios accidentes, no solo porque las plantas suelen saltear varios controles de seguridad, sino porque también la gente que trabaja en los lugares de extracción vive muy aislada de su medio exterior, y generalmente el fin, dinero, no justifica el medio de ganancia. Es decir, no solo hablamos de una industria que suele moverse por intereses, sino que además posee empleados generalmente desganados y que no aprecian su trabajo. Los accidentes de derrames suelen producirse tanto en buques transportadores, como en bases marítimas extractoras, como en cañerías sin mantenimiento, entre otros. Se ha filmado una película relatando exactamente la explosión de una de las plataformas petroleras de una de las empresas más famosas a nivel mundial. La película se llama Horizonte Profundo y está basada en los relatos de las personas que vivieron la experiencia y lograron sobrevivir.
El derrame de petróleo en distintos lugares termina a muy corto plazo con grandes cantidades de vida marítima y deja a la zona con elevados grados de contaminante. En definitiva, es uno de los desastres naturales más nocivos que se pueden dar. Es especialmente tóxico para los animales marinos con pelo o plumas, ya que el petróleo se adhiere a su pelaje o plumaje y los va matando de a poco, porque el mismo se puede absorber a través de la piel. Llamamos energía nuclear a aquel tipo de energía térmica que, en vez de obtener el vapor y por ende el calor necesario para calentar el vapor de agua de una central térmica por los medios convencionales, es decir, la quema de combustibles fósiles, utiliza la energía liberada por la fisión nuclear de átomos, generalmente de uranio en su isótopo 235 y 238, y en algunos casos más raros plutonio 239. La fisión nuclear es un proceso muy complejo en el cual un isótopo radioactivo, es decir, un isótopo que emite pequeñas cantidades de radiación y que es muy pesado, es bombardeado con protones atómicos, lo que produce que el núcleo atómico se separe en dos átomos diferentes, dividiendo el peso del átomo original. Este proceso de separación se conoce como fisión y libera enormes cantidades de energía que son aprovechadas para calentar vapor de agua, que luego circulará por una turbina de varios pasos. Este método de generación de energía da como resultado cantidades pequeñas pero considerables de residuos altamente contaminantes, tan contaminantes que, tratados debidamente, se deben poner en una construcción con paredes muy gruesas de cerámica y plomo, para que no perjudiquen el ambiente que las rodea. Aún así, es un método que genera menor cantidad de residuos que otros convencionales, como por ejemplo las centrales térmicas normales. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, que es que las centrales nucleares no suelen construirse por su alto potencial contaminante, el verdadero problema de tener muchas centrales nucleares en un país es que son un enorme punto débil. Las mismas, si son bombardeadas con misiles, pueden desatar una explosión enorme y además la onda expansiva de la explosión dejaría inhabitables grandes cantidades de terreno a la redonda. Por lo que tener estas centrales, si bien es económicamente conveniente, es un arma de doble filo. De las centrales nucleares podemos mencionar además que por su funcionamiento tardan muchísimo tiempo en ponerse en marcha o detenerse, en caso de ser necesario, dependiendo del tamaño de la central. Pero por ejemplo, la central Atucha o la central Atucha 2 tardan entre 15 días y un mes en estar funcionales al 100% de potencia. Además de la energía por fisión nuclear, se conoce otra forma de liberación de energía nuclear atómica, la fusión. Para que dos núcleos atómicos de hidrógeno se fusionen, que, contrario al anterior, es de los átomos más livianos que hay, se debe alcanzar una temperatura aproximadamente de 100.000 grados Celsius. O sea que para que el átomo que tiene un neutrón y un protón en el núcleo se fusione, necesitamos 100.000 grados. Imagínense para que un átomo como el que usamos para hacer energía nuclear se fusione, ¿no? Imposible. A la cual los núcleos atómicos comienzan a fusionarse y formar helio. Es decir, dos átomos de hidrógeno se fusionan y forman helio. Este método de obtención de energía no genera residuos tóxicos de ningún tipo y no necesita materiales radiactivos tan raros. Sigue siendo un punto débil para un país tener una planta de este tipo. Se sabe que en China, con experimentación, se ha llegado a crear un reactor que produce 60.000 grados de temperatura y que ha logrado que algunos núcleos atómicos se fusionen. Si bien esta energía está en desarrollo en la actualidad, entre los entendidos del tema se considera la alternativa más viable a la energía térmica convencional, y cuando la misma entra en circulación es muy probable que logre grandes resultados a nivel mundial. Se sabe que en caso de lograrse entregaría enormes cantidades de energía, mucho más grandes que las de la fisión. Vale mencionar que por fusión nuclear es la reacción que se produce en las estrellas, por ejemplo el Sol, y por ende podríamos estar hablando de un desarrollo bastante lejano en el futuro, al menos 20 años. Esta energía que acabamos de mencionar es como lo más cercano que tenemos a nivel mundial a lo que podría ser una fuente eterna y limpia de energía. Los incendios liberan en la atmósfera los mismos gases que se desprenden durante la quema de combustibles fósiles: CO2, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, entre otros. Aún así, el fuego se sigue utilizando intensamente en muchas regiones del planeta para eliminar vegetación natural y transformarla para uso agrícola o ganadero. Con frecuencia, el fuego se sale de control e incinera zonas mucho más grandes de las que se pretendía quemar. Un claro ejemplo es la quema del bosque tropical para sustituirlo por cultivos de palma. Los incendios se convirtieron entre 1997 y 2002 en la principal causa de la contaminación del aire en Indonesia y Malasia.
con los consiguientes daños para la salud de sus habitantes. Las consecuencias de estos accidentes son catastróficas. En sistemas donde se ha acumulado una gran cantidad de combustible en forma de ramas, troncos y hojas secas, la frecuencia de los incendios forestales ha aumentado en las últimas décadas debido a la expansión de las actividades humanas hacia zonas naturales boscosas y de matorrales. Las consecuencias son muy diversas dependiendo del contaminante del que se trate y la susceptibilidad de los organismos que se afecte. Todavía no se conocen en detalles todos los efectos posibles de la contaminación sobre la población humana ni sobre el funcionamiento de la biosfera en general. Esto se debe a que constantemente aparecen nuevos tipos de contaminantes y a que muchos efectos se descubren a largo plazo. Una de las consecuencias más preocupantes de la contaminación es el efecto de la salud de los seres humanos. El ozono acumulado en las capas inferiores de la atmósfera irrita los ojos y a las mucosas del aparato respiratorio. Aumenta la susceptibilidad de las personas afectadas a enfermedades producidas por virus y bacterias. El dióxido de azufre y monóxido de carbono también irritan las vías respiratorias. Generan asma bronquial, bronquitis, efisema pulmonar, cáncer del aparato digestivo, afecciones del corazón y, en casos extremos, la muerte por arteriosclerosis. Los metales pesados son sumamente tóxicos, en especial el plomo y el mercurio. Estos, al estar en contacto con el medio acuoso, pueden ser ingeridos por los peces y acumulados en sus tejidos, lo que después con la pesca sería ingerido por el humano, generando así una acumulación de plomo, lo que puede derivar en alteraciones mentales, parálisis, pérdida de funciones y hasta la muerte. Dicho estos ejemplos, igualmente no pueden probarse estas consecuencias, ya que varios contaminantes influyen simultáneamente en nuestra vida cotidiana y sus efectos son a largo plazo, lo que nos lleva a no tener idea de qué agente contaminante nos genera tal consecuencia. Así como los contaminantes afectan la salud humana, también tienen consecuencias negativas en el desempeño de muchos animales, hongos y bacterias. El efecto más grave que provocan es la muerte a corto plazo. Dos tipos de contaminantes producen esto: los derrames de petróleo, que matan a muchísimos animales, ya que el hidrocarburo cubre completamente sus cuerpos y les impide realizar cualquier actividad, como moverse o alimentarse. Y los pesticidas, ya que alteran la fisiología de los organismos. Por ejemplo, el DDT, que interfiere en el metabolismo del calcio en las aves, inhibiendo la enzima anhidrasa carbónica, que es esencial para la formación del cascarón de los huevos. De igual forma, el ozono, el dióxido de azufre, dañan tejidos de las plantas y reducen su capacidad fotosintética y su tasa de crecimiento, lo cual aumenta que estos organismos sean atacados por insectos y hongos. Además, las concentraciones excesivas de nitrógeno y de fosfato incrementan la solubilidad del aluminio, lo cual provoca que este sea absorbido por las raíces de las plantas, y el aluminio es sumamente tóxico. Inhibe el crecimiento radicular y afecta la absorción del agua. El depósito de aguas residuales, basura y desechos radiactivos en zonas costeras de grandes ciudades ribeñas reduce las poblaciones de invertebrados, destruye lechos de algas y provoca grandes daños en los peces. El hecho que la contaminación afecte el desempeño de las plantas produce efectos en todo el ecosistema, como el fenómeno de la declinación de los bosques, que consiste en el deterioro paulatino de los ecosistemas causado por enfermedades que provocan la muerte en los árboles. Una de las causas de la declinación de los bosques es la lluvia ácida, que se produce a partir de la reacción química entre el agua de lluvia y algunos gases contaminantes, que se encuentran en la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles. El resultado de estas reacciones es la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La presencia de estos ácidos en la atmósfera reduce el pH, aumentando la acidez del agua de la lluvia. La precipitación ácida tiene efectos a muchos niveles, desde individuos, las poblaciones y la organización de las comunidades, hasta el funcionamiento mismo de los ecosistemas. Además, provoca un deterioro importante en edificios, estatuas y monumentos, al corroer los materiales que se utilizan para la construcción. Tanto los ecosistemas acuáticos como terrestres, los contaminantes del agua y del aire producen reducciones importantes en la productividad primaria, la biomasa de los productores primarios y la diversidad,
y producen alteraciones en la estructura trófica. Los derrames de petróleo reducen la productividad y la biomasa del fitoplancton, lo cual lleva al colapso de las redes tróficas, de los ecosistemas marítimos y costeros. El incremento de la concentración de los contaminantes reduce la diversidad de las comunidades de los organismos fotosintéticos y algunos animales. El desarrollo sustentable ha sido reconocido como un modelo de crecimiento que satisface la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. En otras palabras, el desarrollo sustentable consiste en un mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades humanas actuales, el cual permite satisfacer sus necesidades sin que esto represente una merma en los recursos naturales de los cuales dependerá el bienestar futuro de la humanidad. El desarrollo sustentable busca superar la pobreza actual, de forma que tanto en el presente como en el futuro sea posible que las sociedades humanas mantengan una calidad de vida adecuada. El desarrollo sustentable tiene como condición básica y fundamental que los recursos naturales no se agoten ni se deterioren, lo cual implica estar comprometidos y sentir solidaridad con las generaciones de seres humanos que aún no están presentes en el planeta. La creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales ha llevado a las sociedades y los gobiernos a impulsar alternativas encaminadas hacia la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. Estas alternativas se pueden clasificar en los siguientes rubros: la protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad en áreas naturales protegidas, el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población, interviniendo los ecosistemas naturales de manera adecuada sin transformarlos. La aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente en los sistemas productivos de áreas transformadas por el hombre, como la agroecología y los sistemas silvopastoriles, la acuicultura y la generación de energía alternativa. La restauración ecológica de las áreas deterioradas para mejorar o recuperar sus servicios ambientales, la reducción de la tasa de emisión de contaminantes de corta vida y la supresión total de la producción de contaminantes de larga duración, entre otras cosas, se puede lograr mediante la regla de 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar los productos que consumimos diariamente. Son la mejor opción para conservar la biodiversidad. Son todos los espacios de un país, tanto terrestres como marítimos, destinados a la protección de la diversidad biológica y de sus recursos naturales y culturales. En estas áreas también se pretende garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales indispensables para la sociedad. Actualmente hay 30.000 zonas bajo algún régimen de protección, las cuales en conjunto ocupan un 10% de la superficie de la Tierra. Estas áreas tienen distintas categorías: parques nacionales, reservas, áreas de protección de recursos, de flora, de fauna, monumentos naturales, paisaje protegido y santuarios, etc. Si bien se dice proteger, y varios gobiernos lo hacen, hay quienes son protectores solo por papel, es decir, hay un acuerdo que lo avale, pero no garantiza que éste se cumpla. Para que las reservas cumplan con sus objetivos, requiere de personal que la atienda y dirija, un instrumento legal que defina sus límites y categorías, un programa de manejo que especifique actividades que pueden realizarse y las prohibiciones, recursos económicos para cumplir con las funciones y una infraestructura para la operación del personal y visitantes. Algunas de las áreas naturales en Argentina son el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Perito Moreno, el Palmar, los Arrayanes, Parque Nacional El Leoncito, etc. Podemos encontrar en la vida cotidiana varias empresas que han investigado tecnologías amigables con el medio ambiente. Una de ellas, Tesla Incorporated, ya fue mencionada en esta lección. Otra muy conocida y del mismo CEO es la empresa SpaceX, la cual es una empresa enfocada en el desarrollo de tecnologías futuristas. Hasta ahora, la empresa ha llegado a un logro de proporciones increíbles, el cual es fabricar un cohete que es reutilizable varias veces y que aterriza solo de forma controlada en la atmósfera. Existen de hace ya mucho tiempo los transbordadores espaciales, pero están considerados aviones que despegan como cohetes y que aterrizan como aviones,
y por eso la mayoría de ellos se han ido destruyendo a lo largo de los años. Este cohete, en cambio, está específicamente diseñado para los viajes y los transportes espaciales y es 100% reutilizable como un transbordador, pero no sufre los daños que puede llegar a sufrir un transbordador a lo largo de su vida útil. Si bien históricamente cualquier emprendimiento espacial es altamente contaminante, con este proyecto se ha logrado que el cohete no quede en el mar o en algún lugar desértico como desecho. Los servicios de la empresa, desde entonces, se han requerido varias veces para lanzar satélites a nivel internacional, entre ellos el reciente satélite que le ha dado internet a África. Además, está en los proyectos de la empresa generar túneles de vacío para enviar un vehículo especial a través de ellos que funcione por el principio de levitación magnética. Esto quiere decir que gozaríamos de un servicio que puede viajar a enormes velocidades, iguales o mayores a las de un avión y de forma ecológica, sin emitir ningún tipo de gases ni necesitar ningún tipo de combustión. Además, podemos detallar las empresas que tienen como objetivo la cosecha natural de productos de agricultura, que es una industria que, si bien está reservada para la clase media alta o alta, viene logrando crecer hace varios años en numerosos países del mundo. Entre otras, podemos encontrar un nuevo método para envasar el agua que empezó como un proyecto en Kickstarter. El mismo, llamado Edible Water, agua maleable por sus creadores, consiste en una piel que se le aplica a porciones de agua pequeñas, de aproximadamente 100 mililitros o 150 mililitros, que es completamente biodegradable y comestible, ya que está hecha de algas marinas. Entre otros proyectos más conocidos para el público general, también podemos encontrar las zapatillas Adidas, las cuales en un modelo concreto, denominado Ultra Boost, poseen una serie de producción específica etiquetada como Parley, que están hechas de materiales 100% reciclados del océano, por lo cual están sacando plástico del mar. Estas zapatillas poseen únicamente la suela hecha de material no reciclado, pero toda la parte superior, conocida técnicamente como upper, está enteramente hecha de materiales reciclados. Algunos sostienen que la base de la agricultura sostenible se encuentra en el conocimiento tradicional indígena. Estos grupos cultivaban varias especies en una parcela y obtenían diversos productos a lo largo del año, intercambiando productos de diversas especies que favorecen la fijación de nitrógeno de manera natural, enriqueciendo así el suelo. Además, que estos se preparan a mano para cultivarlos y se dejan descomponer los restos de vegetales para que sus nutrientes se reincorporen en el suelo, de modo que puedan prescindir de fertilizantes. Estas prácticas tradicionales han sobrevivido en diferentes partes del mundo, pero aún así, las políticas de producción agrícola masiva, promovidas por los gobiernos, la han desplazado, a favor de cultivos dependientes de agroquímicos, semilla mejorada y maquinaria pesada. En corto plazo, esto incrementó el rendimiento, pero se ha demostrado que estas tecnologías no son sostenibles, ya que contaminan el suelo, el agua y producen erosión, agotan los nutrientes, deteriorando así los suelos. La combinación de las tecnologías tradicionales y las modernas constituye una alternativa agrícola sostenible, conocida como la agrotecnología. Las plantaciones orgánicas, en las que no se usan agroquímicos y se conservan árboles nativos del ecosistema original, son una realidad. En los últimos años han surgido mercados importantes para estos productos orgánicos, lo cual representa un estímulo para los productores. Sin embargo, esta alternativa todavía no forma parte de las políticas de desarrollo rural impulsadas por los gobiernos, por lo que sus alcances aún son muy limitados. Los sistemas silvopastoriles son los que mantienen una mezcla de cultivos perennes, junto con pastos forrajeros de buena calidad que no requieren de fuego para rebrotar e incrementar su productividad. Estos sistemas son una alternativa a la ganadería extensiva de alto impacto ambiental y de baja productividad. Solo se han probado con fines experimentales, ya que los programas gubernamentales aún no lo incorporan, a pesar de que son los más productivos y más amigables con el medio ambiente al utilizar menos espacio. La acuicultura consiste en la crianza de organismos acuáticos en cuerpos de agua, naturales o artificiales. Tanto la acuicultura comercial y la de autoconsumo son alternativas muy prometedoras para el desarrollo regional. Aún así, esta actividad necesita organización para evitar los conflictos ocasionados por la competencia, por el uso del agua y el suelo con las actividades agrícolas de cada región.
Es necesario para ello utilizar tecnologías que eviten el uso excesivo de alimento balanceado para peces, ya que esto eleva la concentración de nutrientes en el agua, lo que afecta al resto de las cadenas alimentarias. Además, es importante poner en práctica medidas preventivas, de manera que el establecimiento de las granjas acuícolas en zonas costeras no afecte a los ecosistemas marinos. Frente a la problemática de que el petróleo es un recurso altamente contaminante y finito, nos encontramos en el problema de generar energía por otros medios, ya que se cree que el mismo se va a consumir completamente antes de que termine este siglo. Ante esto, tenemos como alternativa varios tipos de energía que podemos considerar. Las más desarrolladas, a día de hoy, son la energía hídrica potencial y la energía nuclear. La energía hídrica potencial consiste en aprovechar el potencial de la energía cinética del agua en altura. La cantidad de energía obtenida del agua depende de dos variables realmente simples. La primera es a la altura que se encuentra el agua y la segunda es la cantidad de agua que pasa por dicho lugar, la cual es muchísimo más influyente que la primera condición. Dependiendo de estos dos factores, se diseñarán a medida turbinas, las cuales van a recibir el agua a presión y al hacer girar las mismas, mediante un eje se transmite dicha torsión a un generador eléctrico. Este método de generación es confiable, pero es altamente condicionante del ambiente en el que se lleva a cabo. Al contener el agua en una represa, inundamos demasiado, más de los niveles naturales, el lugar anterior a la represa y dejamos muy seco el lugar posterior a la misma, menos de los niveles naturales. Esto, por no mencionar que en la mayoría de los casos que se requiere una parada o un arranque de emergencia por picos y valles en el consumo de energía, no se suele tener el cuidado necesario al operarlas y se matan grandes cantidades de fauna subacuática. Es decir, no solo modificamos su ecosistema, sino que también matamos fauna sin razón. Esto siempre sabiendo que mientras la planta funciona a toda potencia, hay métodos específicos para hacer circular la fauna. Además de este, tenemos otros métodos de energía alternativa, aunque dentro del ámbito industrial no se considera que los mismos puedan ser utilizados como fuente de base de energía, ya que son muy variables en la cantidad de energía que pueden proveer y no se puede confiar en ellos para la entrega de potencia pareja. Podemos encontrar, dentro de los métodos de obtención de energía renovable, a la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía undimotriz, la energía geotérmica y la energía biomásica. Dentro de las mismas se pueden considerar como energías menos viables la energía mareomotriz, la energía geotérmica y la energía undimotriz, por su carácter variable en la obtención de energía de las mismas, ya que dependen de las condiciones climáticas de una forma severa. Entre las que son viables para reemplazar una gran parte de la obtención de energía a nivel mundial son la energía solar, la energía eólica y la energía biomásica, que no dejan de ser dependientes. La energía solar se puede aprovechar calentando agua y haciendo girar una turbina, lo cual es altamente ineficiente, o con paneles fotovoltaicos que entregan directamente energía eléctrica. En sus orígenes, los paneles fotovoltaicos eran altamente ineficientes y costosos, pero a lo largo de los años se los ha ido optimizando y mejorando hasta convertirlos en una fuente realmente viable de energía. A día de hoy, hasta se han logrado miniaturizar las celdas solares y hacerlas parecer tejas, para construir techos enteros manteniendo la apariencia del tejado y lograr poner más celdas por metro cuadrado, o hacer celdas solares transparentes para utilizarlas de ventanas. Este método está siendo utilizado en China para poco a poco reemplazar sus fuentes de energía, junto con la construcción de la represa más grande del mundo, entre otros. Básicamente, la celda solar toma la radiación presente en el aire emitida por el sol y la transforma en energía eléctrica. Esto está altamente influido por las condiciones del día, por lo cual deberíamos contar con una gran reserva energética, es decir, con baterías de litio de gran tamaño, en caso de tener días nublados muy seguidos. Además, habrá épocas del año que nos hará ahorrar más energía que otras. Por ejemplo, en el verano. La energía eólica es aquella que se obtiene mediante la energía cinética del viento. Se hace girar un molino de gran tamaño para darle mucho brazo de palanca y altura para recibir el aire sin obstáculos, el cual está conectado a un generador eléctrico de tipo asincrónico, que nos entrega energía eléctrica. Este tipo de energía es altamente variable por las condiciones climáticas del lugar. Hay pocos lugares en el mundo en los cuales el viento es constante y poco variable, por lo cual esta energía está sujeta a lugares muy específicos. Además, para aprovecharla realmente hay que hacer gran cantidad de molinos, dando lugar a los famosos parques eólicos que pueden tener entre 20 y 100 molinos aproximadamente. Finalmente, la energía biomásica es igual a la energía térmica convencional,
es decir, se calienta un vapor mediante combustión, dentro de una caldera, que pasa por una turbina y al moverla, mediante un eje, se traslada este movimiento a un generador de tipo brushless. La diferencia con el método convencional es que el combustible utilizado se obtiene de desechos orgánicos o de fácil desintegración, tratados químicamente para hacer un combustible, aunque es mucho menos eficiente que quemar un combustible fósil y necesitamos tener un ambiente especializado para no largar gases al medio que sean tóxicos. Se puede transformar biomasa en combustible mediante los métodos de combustión directa, fermentación, licuefacción, gasificación e hidrólisis enzimática. Cabe aclarar que para poder llevar a cabo este método se necesita una planta recolectora y productora de biomasa en las inmediaciones de la planta de generación eléctrica, que la pueda proveer a placer del combustible necesario. La restauración ecológica consiste en una serie de acciones encaminadas a la recuperación parcial o total de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas que se han alterado, casi siempre como resultado de las actividades humanas. En las últimas décadas se ha impulsado la búsqueda de métodos de restauración, entre las que se destaca la reforestación. Nos referimos a reducción y suspensión de contaminantes como aquella acción la cual consiste en regular o anular el uso de ciertas sustancias que afectan en gran medida al medio ambiente. Por ejemplo, en Europa hay leyes especiales que permiten a sus habitantes tener autos más modernos por impuestos más bajos, generando así tanto más demanda en el mercado como menor cantidad de contaminación a nivel global. Podemos encontrar además que otros países del mundo promueven la motricidad eléctrica en lugar de los coches de combustión convencional. Otros contaminantes que han logrado suspenderse por ley son el uso de clorofluoruros de carbono en aerosoles, que destruía la capa de ozono, aunque hoy se utiliza dióxido de carbono, el cual colabora ampliamente con el calentamiento global, ya que el mismo es un gas invernadero, es decir, que almacena más calor que los que componen la atmósfera. El uso de DDT, diclorodifeniltricloretano, para fumigaciones, el cual está prohibido en ciertos países, se ha sustituido por otros insecticidas menos contaminantes. Aún así, se debate en la industria si no se debería suspender su uso por completo, es decir, de estos productos químicos, ya que se han detectado grandes niveles de riesgo para la salud humana en el actualmente usado glifosato, aunque el mismo sea un herbicida y no un insecticida. De ahí nace la agricultura orgánica. Se han rechazado leyes en nuestro país que prohíben el uso del glifosato luego de varios accidentes graves con la salud humana. Ha matado personas y ha provocado cáncer en otras tantas. El bifenilo policlorado, PCB, es un compuesto químico formado por cloro, carbón e hidrógeno. Fue sintetizado por primera vez en 1881. El PCB es resistente al fuego, muy estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas normales. Estas y otras características lo han hecho ideal para la elaboración de una amplia gama de productos industriales y de consumo. Así como hemos mencionado anteriormente, este refrigerante de transformadores se prohibió hace algunos años por ley. Si bien la mitad del camino respecto a este gran contaminante está recorrida, hoy siguen funcionando transformadores de distribución refrigerados por dicha sustancia, ya que es altamente costoso para las empresas modificar un transformador para que funcione con otro refrigerante. Incluso podrían tener que hacer uno nuevo. Por último, podríamos mencionar que en el mercado todavía existen y se utilizan las lámparas que funcionan con arco eléctrico mediante mercurio gaseoso en vacío, o presiones menores a la atmosférica. Las mismas emiten una serie de radiaciones nocivas para el cerebro humano, además de gases que se escapan de ellas, de su capa fluorescente. Además, al funcionar, como dependen del arco eléctrico que generan, su luz no es constante, sino que están prendiéndose y apagándose todo el tiempo, a una velocidad invisible al ojo. Esto produce gran cansancio en la vista y en el cerebro al querer utilizarlas para cualquier trabajo de atención, especialmente leer. Son muy utilizadas, contrario a lo indicado, en aulas y salones de escuelas, contribuyendo así a que los alumnos y profesores estén en malas condiciones de aprendizaje. Por último, podemos mencionar que mantienen muy mal su nivel de luminosidad a lo largo de su vida útil, pudiendo perder hasta un 40%, y si se rompen, debemos dejar la zona ventilada y abandonada por 30 minutos para que el mercurio se disipe. Nos referimos a las coloquialmente conocidas como luces negras, luces de bajo consumo, luces fluorescentes y tubos de luz tradicionales. Todas ellas funcionan con el mismo principio. Nos encontramos actualmente en un contexto mundial en el cual los países no saben qué hacer para frenar el avance del deterioro ambiental. Ante esto, la ONU, en el año 1972,
fundó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el cual es el organismo internacional encargado de regular todo aquello que tiene que ver con el medio a nivel mundial. Posteriormente, en otra junta de 1985, se llegó a un acuerdo para la protección de la capa de ozono, en la Convención de Viena. En esta se prohibió el uso a nivel mundial de los aerosoles basados en clorofluoruros de carbono. Se llamó Protocolo de Montreal. Podemos mencionar también, posteriormente, el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los otros 3 son tipos de gases industriales fluorados: los hidrofluoruros de carbono, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5% de las emisiones de estos gases entre 2008 y 2012 en comparación de las emisiones en 1990. Esto no significa que cada país se comprometía a reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo. Este es un porcentaje correspondiente a un compromiso global y cada país suscribiente del protocolo tenía sus propios compromisos de reducción de emisiones. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor de gases de efecto invernadero, desde 2005 lo es China, nunca lo ratificó, y China tampoco. En 1992 los países volvieron a reunirse en la Cumbre de la Tierra o la Conferencia de Río para verificar el progreso hecho por cada país hasta el momento. En esta última se firmó la Carta de la Tierra, la cual es un documento mundial que indica cómo deberían comportarse las naciones respecto del medio ambiente. Podemos mencionar que si bien todos estos acuerdos sobre el papel suenan hermosos y parece que las naciones se preocupan por la Tierra, nada más lejos de la realidad. Las medidas que se toman no están logrando contrarrestar el avance del deterioro ambiental y, por si fuera poco, en muchos países del mundo estos acuerdos no se respetan o no se regulan, lo cual hace que la población actúe a su antojo respecto del asunto. Podemos reflexionar finalmente que, en verdad, los países por lo pronto están más interesados en desarrollar su economía que en cuidar su medio ambiente. Tal es así que Estados Unidos invierte más dinero en la posible colonización de Marte que en el propio cuidado del planeta. Las medidas tomadas para contrarrestar no son siempre las mejores. Por ejemplo, en el caso de la siembra de bosques en nuestra nación, al llevar a cabo esta práctica conocida como forestación, en lugares que normalmente no encontraríamos árboles, ya sea del tipo que estamos sembrando o de cualquier tipo, cambiamos este ecosistema en gran medida. Sin ir más lejos, en Corrientes, en los esteros de Liberá, se están sembrando bosques de eucaliptus en un lugar que normalmente hay islotes de hierba. Por esto, se están extinguiendo algunas especies de aves en la zona, que ponen sus nidos en el suelo y necesitan, entre otras cosas, de luz solar y mucha humedad para su sana supervivencia. Estos pájaros nunca pondrían sus nidos en zonas arboladas. Además, en las zonas que hay bosque baja muchísimo la humedad y se seca la mayoría de la vegetación al no poseer luz. Otra de las grandes problemáticas que estamos enfrentando actualmente para todos los países del mundo es la tala de la selva amazónica. A día de hoy, se ha talado aproximadamente un 50% del terreno de la selva amazónica que había presente en Brasil, con el único fin de llevar a cabo la práctica de agricultura en dichos terrenos. Y lo peor es que la tala sigue. La solución no es prohibir la agricultura o la ganadería en sí mismas completamente, sino fomentar una economía dependiente de las mismas en los países cuyos ecosistemas pueden soportar tales exigencias sin verse afectados. Se puede cultivar una tierra sin arruinarla o criar ganado en una zona en que la fauna no vea modificada su vida silvestre por la presencia del mismo. Por último, podríamos mencionar la problemática del agua potable. El agua dulce y potable es, hoy en día, un recurso para multimillonarios en continentes como África, donde se ha vuelto un recurso extremadamente escaso, o inclusive en Europa, donde si bien no se ha acabado del todo, es bastante más cara que en nuestro país. Si bien el agua dulce potable que hay a nivel mundial es muy poca y es un recurso finito, hay lugares que se abastecen de agua salada, filtrada por ósmosis inversa, para gozar de la misma. Esto solo puede darse en extensiones de terreno con muy buena economía. Por ejemplo, la isla caribeña de Venezuela, Aruba, es un estado independiente dedicado enteramente al turismo. En dicha isla no hay una sola gota de agua dulce, por lo que toda el agua que se consume fue antes agua salada. Pero hablamos de una economía de turismo altamente desarrollada en la cual la mayoría de los fondos van para el gasto público y no se deja en muy buenas condiciones a los habitantes del lugar. Aún así, la opción de potabilizar el agua salada existe. El otro posible método sería utilizarla para hacer electrólisis, pero el mismo sería más complejo y avanzado y depende de que las industrias a nivel mundial liberen máquinas que funcionen con agua salada, lo cual nunca van a hacer.
El proceso consiste en separar el hidrógeno presente en la molécula de agua junto con el presente en las sales de la misma y transformarlo en gas. Posteriormente se lo quema y esto da lugar a agua dulce, liberando energía. Sería un proceso energético ideal desde el punto de vista ambiental. En 1997, varios países se reunieron para definir metas y así solucionar los problemas ambientales, las cuales algunas generaron polémicas y tensiones. Las metas que se propusieron fueron las siguientes. 1. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Consistía en respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. 2. Integridad ecológica. Proteger y restaurar los sistemas ecológicos y también evitar dañar. 3. Justicia social y económica. Erradicar la pobreza promoviendo el desarrollo y una igualdad de género. 4. Democracia, no violencia y paz. Para parar con los problemas ambientales se requieren un conjunto de reglas conocidas como gobernabilidad ambiental, que van a determinar el uso y la conservación de los ecosistemas y que todo se desarrolle de una manera más ordenada sin generar tantos problemas. Gracias a este principio surgieron muchos mecanismos para el cuidado de nuestro medio ambiente, lo cual resultó muy positivo. Estos instrumentos son los nuevos avances que se crearon para la protección y prevención como conocimientos científicos y técnicos con numerosos procedimientos. Hay 3 tipos de instrumentos. 1. Jurídicos, que establecen las reglas de lo que se pueden hacer y de lo que está prohibido. 2. Planeación, orientan hacia las mejores formas de intervención. 3. Económicos, estimulan a otorgar un valor a los recursos naturales.